Ok. Bueno, comenzamos. Buenos días a todos. Les voy a comentar los casos clínicos que ya se les envió al principio de la semana. Algunos de los casos clínicos abordan casos, valga la redundancia, de algunos de los temas que no se dieron. Lamentablemente no llegaron todavía, pero van a llegar. De todas maneras, es importante que ahora vean el caso y después, en tal caso, lo revisen cuando se dé la clase pertinente. Empezamos por el primero. Lo que voy a hacer es simplemente leer yo los casos y guiándonos por las preguntas, igual que hicimos en la parte inicial, vamos a tratar de darle una solución. El caso clínico 1 es una mujer joven de 20 años que va a la consulta porque tiene astenia y adinamia de varias semanas de evolución. Dice que no tiene antecedentes clínicos de importancia, pero hace régimen en forma permanente en un intento por adelgazar. También fue al ginecólogo por polimenorrea y alteraciones del ciclo menstrual, le dieron anticonceptivos orales y le solicitaron un análisis de sangre que trae ahora a la consulta. Este caso clínico es similar al que vimos en semiología, es decir, una mujer joven sin antecedentes que tiene síntomas inespecíficos compatibles con anemia. Los síntomas compatibles con anemia son la astenia y la dinamia, y los motivos de esa anemia, en este caso, parecido al caso que vieron al principio de año, es la polimenorrea y el hecho de la alimentación, que habría que indagar un poco más. Por suerte acá ya tenemos datos de laboratorio, el paciente ya viene con datos de laboratorio que nos permiten ver que efectivamente tiene anemia, porque tiene una hemoglobina de 10 y tiene un glóbulo rojo de 4300. Ustedes ya lo saben que lo primero que tienen que hacer en estos casos, frente a la sospecha de una anemia, en este caso la confirmación de una anemia por el valor de la hemoglobina, es calcular el volumen corpuscular medio si es que no viene informado. Ya les dije que hoy en día casi todos los estudios hematológicos viene el volumen corpuscular informado, pero si no, ustedes tienen que dividir el hematocrito por las dos primeras cifras del recuento globular, es decir, en este caso 33 dividido 43, ya no me acuerdo, porque creo que da 76, de manera que esta paciente tiene una anemia microcítica. Por los antecedentes de la polimenorrea, por los antecedentes de la dieta por intento por adelgazar, en tal caso si no come carne, lo más probable es que esta paciente tenga una anemia de tipo ferropénica. Dice acá, ¿qué estudio complementario le solicitaría? Bueno, habría que pedirle por aparte un dato del perfil del hierro. No pongan perfil férrico en la receta porque va a volver rebotado. Ustedes tienen que pedir específicamente las cosas que hay que hacer, y es, en este caso, una ferremia, una transferrina, una saturación y una ferritina. ¿Cómo van a encontrar estos valores? Bueno, ustedes ya lo saben. El más importante y el que hay que pedir muchas veces en forma precoz, no en este caso porque la anemia ya está establecida, es la ferritina, ya lo saben de memoria. La ferritina va a estar baja, la ferremia va a estar baja, la transferrina va a estar alta y la saturación va a estar baja. Con eso nosotros vamos a confirmar que la paciente tiene una anemia ferropénica y lo único que tenemos que hacer ahora es tratarla. ¿Cómo la vamos a tratar a esta paciente que no tiene antecedentes, que tiene una anemia que tiene bastante tiempo de evolución y si bien está cansada no tiene otros síntomas importantes? Con hierro por vía oral. Como les expliqué en la clase, el hierro, la forma más fisiológica de darlo es por la vía oral, se dan comprimidos de distintas sales, ustedes ya deben haber revisado el vademecum y visto la cantidad de preparados que hay. No importa los preparados, ustedes tienen que mirar la cantidad de hierro elemental que tiene cada preparado y establecer una terapéutica en la cual se aseguren administrarle al paciente entre 150 y 200 miligramos, confórmense con darle 150 miligramos de hierro elemental por día, dándole todas las indicaciones al paciente de cómo debe tomarlo, en ayunas, con jugo de naranja, acuérdense lejos de las comidas, explicarle el tema de la intolerancia que le puede producir, explicarle de que la materia fecal se puede poner oscura, y fundamentalmente explicarle que este tratamiento lo va a tener que hacer en forma prolongada, en general entre 3 y 6 meses. Ya está entonces establecido qué es lo que hay que hacer con este paciente, darle hierro por vía oral
¿Y cómo controlan la respuesta? Bueno, les expliqué que se le puede pedir unos reticulocitos a la semana, cosa que habitualmente no se hace, no es necesario cuando el caso es tan claro. Lo que sí se hace es pedirle un hemograma al mes aproximadamente al paciente, con lo cual ustedes pueden ver la recuperación de la respuesta. Otras veces lo que hacemos nosotros, cuando sabemos que el paciente tiende tendencia a la recurrencia o a la recaída, es pedir una ferritina a los 2 o 3 meses para asegurarnos que el paciente alcanzó unos valores adecuados. Pero entonces, la manera de controlar la respuesta, ustedes lo que tienen que asegurarse es que les curaron la anemia. Y eso lo van a lograr aproximadamente al mes o a los 2 meses pidiendo un nuevo hemograma. Este caso entonces es bastante sencillo y creo que no les tiene que plantear a ustedes muchas dudas. Vamos al caso clínico 2. Se trata ahora de un hombre de mediana edad, de 55 años, que consulta a la guardia por disnea de esfuerzo de varios días de evolución. Tuvo molestias inespecíficas en el pecho. Es gerente de banco, refiere mucho estrés laboral, tiene como antecedentes de importancia hipertensión arterial medicada con diuréticos, ser fumador de un atado de cigarrillos diario, y en el examen físico se comprueba que tiene marcada palidez cutánea, tiene un hematocrito de 35 y un volumen corpuscular de 80, y el estudio de sangre oculta en materia fecal realizado en la guardia arroja un resultado positivo. Pongamos la situación entonces en contexto. Se trata de un paciente que tiene muchos factores de riesgo vascular. Tiene estrés, tiene hipertensión arterial, es fumador, bueno, está medicado, y ha tenido, además de la disnea de esfuerzo, tiene molestias inespecíficas en el pecho. Esas molestias inespecíficas en el pecho, en otro paciente no les daría mucha importancia, en este paciente sí. ¿Qué datos se recaban de importancia en el examen físico? El paciente está pálido. Está pálido y tiene un hematocrito de 35 y un volumen corpuscular medio de 80. Y tiene un estudio de sangre oculta en materia fecal que da un resultado positivo. Bueno, ¿qué se imagina uno frente a este contexto? De que este paciente tiene un sangrado digestivo, tiene anemia, tiene un volumen corpuscular que está en el límite, no está la hemoglobina acá. Ustedes me dirán, ¿por qué no está la hemoglobina? El hematocrito está bajo y este paciente probablemente esté todavía hemoconcentrado. Hemoconcentrado si es que está sangrando, y probablemente ustedes si lo expanden al paciente, ese hematocrito va a caer más. Este paciente probablemente ya venía sangrando y ha tenido un sangrado más importante ahora, y habría que buscar si este paciente tiene alteraciones de volumen, es decir, cuando dice qué datos jerarquizaría en la anamnesis y en el examen físico. Bueno, en la anamnesis a preguntarle cómo era la materia fecal, aunque ya tenemos un resultado positivo, preguntarle si toma antiinflamatorios no esteroides, provocarle si tiene acidez, si tiene pirosis, y en el examen físico buscarle signos de hipovolemia, es decir, buscarle que tenga taquicardia en reposo o que tenga hipotensión ortostática. ¿Qué estudio complementario solicitaría? Bueno, habría que completar, pedir un nuevo hemograma. Acuérdense que frente a un sangrado activo, el paciente puede tener no claramente referido la caída del hematocrito, porque lo que pierde es sangre entera, por lo tanto baja tanto el hematocrito como la hemoglobina, y entonces ustedes no están seguros, no pueden cuantificar la pérdida hasta que no lo expandan al paciente. ¿Habría que pedirle algún otro estudio a este paciente? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, definitivamente lo que hay que tratar de ver es si está sangrando en este momento, de manera que lo que habría que hacerle a este paciente es una endoscopía digestiva, para ver si el sangrado es activo en este momento o si fue un sangrado que ya pasó. Una endoscopía digestiva muchas veces hace falta hacer alta y baja, eso dependerá mucho de la clínica del paciente, lo que nos cuente el paciente, los antecedentes. Si el paciente tiene un síndrome ácido sensitivo, cuenta que ha estado tomando antiinflamatorios, y bueno, ya tenemos el resultado de sangre oculta materia fecal, probablemente bastaría con empezar por hacer una endoscopía digestiva alta, con lo cual confirmarían si está sangrando ahora o no. Si el paciente estuviera sangrando en este momento, habrá que ver la magnitud del sangrado para ver si hace falta hacer una terapéutica inmediata para cohibir la hemorragia. Eso lo dejamos para el especialista, para el gastroenterólogo. Si el paciente ha dejado de sangrar, bueno, el tratamiento de este paciente va a ser tratamiento de un síndrome ácido sensitivo, porque seguramente ha tenido una gastritis. Muchas veces cuando se hace la endoscopía lo que se ve es una gastritis erosiva, y uno dice, este paciente sangró, aunque no lo esté haciendo en el momento. Y en este caso lo que hay que hacer es dar un inhibidor de la bomba de protones,
y tratarle lo que sería un síndrome ácido sensitivo o un síndrome ulceroso. Ahora, lo más importante con este paciente es que además tenemos que tratarle la anemia. ¿Qué harían con este paciente? ¿Le darían hierro por vía oral? Y no, este paciente tiene varias contraindicaciones como para darle hierro por vía oral. En primer lugar, porque acaba de tener un sangrado digestivo y el hierro por vía oral seguramente alteraría o empeoraría los síntomas que tiene el paciente, incluso la enfermedad que tiene. En segundo lugar, porque este paciente tiene factores de riesgo y esas molestias inespecíficas que tuvo en el pecho pueden estar hablando de cardiopatía isquémica exacerbada, habrá que estudiarlo en una segunda etapa, pero exacerbadas por la anemia que tiene este paciente en este momento. Este es el caso específico del paciente en quien uno no puede darse el lujo de darle comprimidos de hierro y esperar 2 o 3 meses que corrija la anemia. A este paciente hay que darle, este es un paciente que tiene una clara indicación de administración de hierro por vía parenteral. Entonces, este paciente lo más probable es que haya que internarlo y administrarle hierro por vía parenteral. Acuérdense que la dosis del hierro por vía endovenosa es de 500 miligramos por semana, más o menos, y se dan 500 miligramos cada 20 kilos de peso aproximadamente. Acuérdense que las formas de hierro endovenoso que existen actualmente son muy bien toleradas, ni siquiera requieren prueba de sensibilidad y tienen una muy buena respuesta. Entonces, quédense con un ejemplo de un paciente que tiene una anemia al que hay que darle hierro por vía parenteral. No hay que transfundirlo, porque uno de ustedes dirá, hay que transfundirlo al paciente. No, acuérdense que las transfusiones hay que tratar de no hacerlas. Entiendo que la doctora Belici ya les debe haber hablado de esto, y que, como yo digo siempre, la mejor transfusión es la que no se hace, y las transfusiones hay que darlas solamente cuando es imprescindible, cuando un paciente está descompensado y necesita sí o sí reposición rápida de volumen. No es el caso de este paciente. Muy bien, entonces aquí tienen un paciente con una hemorragia, probablemente que venía con el tiempo, pero que se agudizó y que requiere reposición de hierro por vía parenteral, una indicación de las no comunes de reposición del hierro, de tratamiento de una anemia ferropénica para reponer el hierro. Yo acá ni les hablé, pero desde luego que hay que pedirle, hay que confirmar que este paciente, ya tenemos una sangre oculta en materia fecal, pero desde luego habrá que pedirle una ferremia, una transferrina, y todo va a dar como imaginamos que nosotros que está. Quiero que entiendan que en este caso, al tener el dato positivo del estudio en sangre en materia fecal, no cobra tanta importancia el tema de ver cómo está la ferritina. Muy bien, cerramos el caso clínico 2 y pasamos al 3. Se trata ahora de una mujer de 45 años que tiene anemia, ya viene con el diagnóstico de anemia, se le había formulado el diagnóstico desde hace 3 años y había sido reiteradamente tratada con sales de hierro orales, que es lo que corresponde, e inclusive con hierro por vía parenteral, con respuestas parciales y transitorias. No refería antecedentes patológicos, sí tenía hipermenorrea, no refería antecedentes patológicos, hipermenorrea, trastornos gastrointestinales ni consumo de fármacos, además del hierro que le dieron en varias oportunidades. En 3 oportunidades le habían solicitado estudios en busca de sangre oculta en materia fecal, 2 veces fueron negativos y 1 vez fue positivo. En el examen físico la paciente tiene palidez, cutáneo mucosa leve, buen estado nutricional, pero tiene nuevamente una anemia con una hemoglobina de 10,4 y un volumen corpuscular medio de 75, con el resto de los parámetros de sangre del hemograma normales, pero con ferritina y saturación de transferrina, ferritina baja y saturación de transferrina menor del 10%. Por lo tanto, tiene sí o sí una anemia ferropénica. En este caso el diagnóstico está claro. ¿Cuál puede ser la causa de esta anemia? ¿Cómo debe estudiarse? ¿Qué tratamiento instauraría? Aquí tendríamos que preguntarnos cuál es la causa de la anemia. La paciente tiene un buen estado nutricional, no dice que tenga alteraciones o que coma de una manera distinta, no refiere trastornos gastrointestinales, no refiere pérdida excesiva a través de la menstruación, y lo que sí nos cuenta es que en varias oportunidades le dieron hierro y nunca terminó de curarse. Este caso es bastante común y cuando uno se enfrenta a esto, después de haberse asegurado que las terapéuticas que hizo el paciente fueron efectivas, que fueron eficaces,
que duraron el tiempo necesario, uno intuye que sí, porque inclusive a esta paciente le han dado hierro por vía parenteral. Uno tiene que pensar en un mecanismo malabsortivo que está perpetuando la anemia. Y este es el caso en el que ustedes tienen que pensar, aunque la paciente no tenga trastornos gastrointestinales, que esta paciente puede tener de los trastornos absortivos. El más común es una enfermedad celíaca. Podría tener alguna otra enfermedad inflamatoria del intestino, pero hablando en las cosas más comunes, uno pensaría que podría tener una enfermedad celíaca y hacia ahí debería establecer su estudio diagnóstico. Ustedes se preguntarán, ¿por qué una vez tuvo un estudio de sangre oculta materia fecal positivo? Casi seguro que fue un falso positivo. Ustedes ya saben que los estudios no son siempre negativos o positivos, hay falsos negativos y hay falsos positivos, y muchas veces basta con no hacer una dieta adecuada para la recolección de la sangre, y eso hace que el estudio sea falsamente positivo. Así que no piense que por eso que la paciente está sangrando, seguramente cuando dio ese falso positivo habrá generado dudas, pero frente a este caso yo me inclinaría a pensar en una patología malabsortiva, pediría anticuerpos antigliadina, antiendomicio, antitransglutaminasa, para tratar de confirmar de que la paciente tenga una celiaquía. Si los estudios estos dieran positivos, habría que hacer una biopsia de intestino para confirmar el diagnóstico. ¿Y cuál es el tratamiento que hay que instalar con esta paciente? Bueno, no es darle hierro, sino ponerle una dieta libre de gluten, y con eso seguramente la anemia se va a resolver. Les dejo este caso porque van a ver esto alguna vez, un paciente en el que nadie pensó en celiaquía, porque como no tiene diarrea, no tiene trastorno malabsortivo, que es lo que uno espera que el paciente tenga, y hay infinidad de pacientes que tienen celiaquía y no tienen ningún síntoma gastrointestinal, y las manifestaciones son, por ejemplo, la anemia. Este caso clínico es el mismo que ustedes vieron al principio de año. Para los que no lo vieron o no se lo acuerdan, lo voy a leer. Se trata de una mujer de 47 años que lo que tenía era parestesias en los brazos y en las piernas de 2 semanas de evolución, y además debilidad en las piernas. Es decir, tiene parestesias, síntomas sensitivos y síntomas motores que le impiden hacer el ejercicio que hacía en forma habitual. En ese momento le habían solicitado análisis de laboratorio y una radiografía de columna cervical. Habrán pensado que tenía algún tema, contractura cervical, que fueron normales, y las parestesias se fueron solas. Esto suele suceder con los pacientes que tienen esta patología de la que vamos a hablar, que los síntomas a veces van y vienen. Tienen como antecedentes hipotiroidismo, acuérdense este es un dato importante, y además depresión, está medicada con levotiroxina y con sertralina, come carne, productos lácteos, vegetales, granos, es decir, come de todo. No fuma ni bebe alcohol, camina varios kilómetros por día, anda en bicicleta, trabaja en una oficina, tiene un tío paterno con una anemia de causa desconocida. Este es otro dato importante que está puesto aquí a propósito. Y en el examen físico la paciente está bien, orientada, en buen estado general, sin compromiso motor ni de pares craneales, pero lo que tiene es alteraciones en la sensibilidad vibratoria en los miembros inferiores y de la propriocepción, es decir, tiene afectación de los cordones posteriores. Trae análisis de laboratorio, en el cual vemos que la paciente tiene anemia, definitivamente, tiene 10,2 de hemoglobina, y no está aquí puesto el volumen corpuscular medio, esto está hecho para que ustedes lo calculen, una vez más lo digo, hematocrito sobre las 2 primeras cifras del recuento globular, es decir, 27,6 dividido 24, esto da más de 110, 115 creo que da. Fíjense que la paciente tiene también leucopenia. Si bien está ahí en el límite, tiene 3.200, tiene los glóbulos blancos bajos, es decir, esta paciente tiene una bicitopenia. Tiene las plaquetas normales, pero tiene una anemia que es macrocítica. Una anemia macrocítica, acompañada de otras citoquinas, en el contexto de una mujer joven que tiene trastornos neurológicos, en este caso las parestesias, en algún momento que tuvo debilidad, a ustedes lo tienen que hacer sospechar inmediatamente un déficit de vitamina B12. ¿Cómo se relacionan los antecedentes con su enfermedad actual? Bueno, tiene antecedentes de hipotiroidismo, de manera que yo se los expliqué. Esta paciente lo más probable es que tenga un déficit absortivo, no es que no coma productos de vitamina, porque específicamente está puesto que la dieta incluye carne, productos lácteos,
come de todo la mujer, de manera que no podríamos decir que le falta déficit, que tiene déficit de vitamina B12 por falta en la alimentación. No es vegetariana ni vegana, de manera que lo que le tiene que estar pasando a esta paciente es que no absorbe la vitamina B. Y lo que puede estar pasando con esta señora es que tenga lo que se llama una anemia perniciosa, de la que les hablé el otro día. El antecedente familiar de un tío con una anemia es un dato que siempre hay que buscar, porque la anemia perniciosa suele tener una agregación familiar, y no es raro que aparezca algún familiar de esos que si tiene anemia, nunca supieron bien por qué tiene la anemia, bueno, porque no escucharon esta charla. Entonces nadie pensó que podía tener una anemia perniciosa. ¿Está? Entonces, ¿cómo explica los trastornos neurológicos? Bueno, estos trastornos neurológicos que tiene la paciente tienen que ver con la alteración en la mielina que produce el déficit en la síntesis del ADN justamente por la falta de la vitamina B12. El órgano enfermo es el estómago, ya se los dije. La relación del hipotiroidismo tiene que ver con la patología autoinmune. Acuérdense que estos pacientes pueden tener, además del déficit de vitamina B12, la presencia de algunos anticuerpos. ¿Y cómo confirmarían ustedes el diagnóstico? Bueno, simplemente pidiéndole determinación de vitamina B12. O sea, cuando dice, ¿qué determinación de laboratorio jerarquizaría? Rápidamente, frente a una anemia macrocítica, con glóbulos rojos muy grandes, pediría rápidamente una determinación de vitamina B12. Yo no les hablé acá de la megaloblastosis. Ustedes podrían saltearse el paso de pedir un frote de sangre periférica, en la cual verían las características megaloblásticas, y podrían ir directamente a una determinación de vitamina B12 de ácido fólico, y de esta manera confirmarían su presunción de que a esta paciente lo que le está faltando es vitamina B12 por déficit de factor intrínseco. Si tuviera anticuerpos antifactor intrínseco, anticélulas parietales, bingo, el diagnóstico estaría prácticamente confirmado. Acuérdense que la confirmación precisa requiere la biopsia, de manera que habría que hacerle una biopsia gástrica para confirmar la anemia perniciosa. ¿Cómo tratan a esta paciente? Hay que darle vitamina B. ¿Por qué vía? Por vía parenteral, porque se supone que la paciente no la absorbe por la vía oral. Acuérdense que se da vitamina B12, se da cianocobalamina, en dosis de 1 miligramo, se da por vía intramuscular, en dosis de 1 miligramo durante una semana, y después una inyección por semana durante 6 a 8 semanas aproximadamente. ¿Cómo se controla la evolución? Bueno, como igual que con la anemia ferropénica, o al mes o a los 2 meses ustedes le pueden pedir una nueva un nuevo hemograma, con lo cual verán que se resolvió la anemia y seguramente la leucopenia que tenía esta paciente. Pueden pedir una nueva determinación de vitamina B12 para ver que se haya normalizado. Y acuérdense que el paciente, por tener una patología crónica que no se resuelve con el tratamiento de por vida con inyecciones mensuales de vitamina B12. También les mencioné, y se los vuelvo a decir, que se ha visto que estos pacientes, dándoles dosis altas, entre 1 y 2 miligramos por día de vitamina B12 por vía oral, también andan bien. Ustedes los tendrán que consensuar con el paciente y ver si el paciente prefiere darse una inyección mensual o tomar un comprimido todos los días de por vida. Está bien, anemia macrocítica, megaloblástica, por favor no se olviden y sospéchenla siempre frente a un paciente que no tiene causas aparentes y tiene algún tipo de trastorno neurológico, sea cual sea. Muy bien. Vamos al caso clínico 5. Aquí es Miriam, la paciente tiene 60 años, es diabética tipo 2 y tiene una artritis reumatoidea seropositiva, erosiva, nodular de 3 años de evolución, el tratamiento con medicación inmunosupresora, prednisona y metrotexato, 20 miligramos semanales de metrotexato y prednisona 20 miligramos día, y escasa actividad de su artritis reumatoidea. Se presenta la consulta por astenia y cansancio progresivo. Refiere también que se cansa más que lo habitual cuando realiza sus tareas cotidianas y en el examen físico solo se observa ligera palidez de mucosas. Bueno, ¿cuál es el síntoma predominante en esta paciente? Que tiene una patología crónica. En realidad tiene 2 patologías crónicas. La paciente tiene diabetes tipo 2 y lo más importante es que tiene una enfermedad inmunológica que, si bien en este momento no está activa, está tratada con altas dosis de corticoides y con inmunosupresores como es el metrotexato. Ahora lo que tiene es un síntoma específico, que es cansancio, cansancio y astenia, pero uno la ve pálida, con todos estos antecedentes, puede sospechar claramente que pueda tener anemia,
Entonces, ¿cómo confirmarían ustedes? ¿Qué harían? Bueno, a esta paciente hay que pedirle un hemograma. ¿Qué tipo de anemia podría tener esta paciente? Miren, esta paciente puede tener, lo más probable que tenga, si tiene anemia, que tenga una anemia de los trastornos crónicos. Ahora, está tomando metrotexato, así que también podría tener una anemia macrocítica megaloblástica. Lo cierto es que este tipo de pacientes con patologías crónicas suelen tener, si tienen anemia, la causa más común de la anemia es la anemia de los trastornos crónicos. Esta anemia en general es normocítica, normocrómica, y se debe a un déficit de eritropoyetina, es decir, hay un aumento de los reactantes de fase aguda, hay una gran presencia de citoquinas, una gran presencia de hepcidina, y todo esto lo que hace es que el paciente no tenga un mal manejo del hierro. A estos pacientes no les falta hierro, sino que a estos pacientes lo que tienen es una mala absorción, una mala movilización de los depósitos corporales. Entonces, ¿cómo lo estudiarían? Miren, hay que pedirle, este es el paciente que hay que pedirle todo. Hay que pedir un hemograma, una ferremia, una ferritina, una transferrina, y es probable que también tenga que pedir un frotis de sangre periférica. ¿Qué es lo más probable que encuentren en esta paciente? Una anemia normocítica, normocrómica, con ferremia baja y ferritina alta. Acuérdense que la ferritina es un reactante de fase aguda, y en este caso en particular serviría no solamente para confirmar que la paciente tiene una anemia de los trastornos crónicos, sino para descartar el déficit de hierro. Es decir, si tiene una ferritina alta, seguramente que no le falta hierro a este paciente. Este caso está puesto acá para que ustedes sepan que frente a estos casos, si el paciente está muy sintomático, tienen que darle hierro, tienen que darle vitamina B12. No, lo que tienen que hacer es tratarle la anemia de los trastornos crónicos, y el tratamiento de la anemia de los trastornos crónicos, cuando es muy sintomática, es el uso de la eritropoyetina. La eritropoyetina, que es justamente lo que le falta, hay un déficit relativo de eritropoyetina en estos pacientes, se da por vía subcutánea en dosis de 100 a 150 unidades por kilo, y se da en general 2 a 3 veces por semana. Y esto sirve muchas veces para mejorar la anemia en estos pacientes. Acuérdense que la anemia de los trastornos crónicos en general no es una anemia muy marcada, entonces no pretendan ustedes llevarlo al paciente un hematocrito normal, pero lograrán tenerlo en un hematocrito y una hemoglobina de 11, 12, y con eso seguramente tendrán que estar conformes. Está claro entonces, paciente portadora de 2 afecciones crónicas, en la cual ustedes detectan una anemia normocítica, normocrómica, con parámetros del hierro normales, lo más probable, y con ferritina alta, lo más probable es que se trate de una anemia de los trastornos crónicos, y el tratamiento, cuando es muy sintomático, es la eritropoyetina. Muy bien. Vamos al caso clínico 6. En este caso es un individuo joven, Julián. Consulta en la guardia por la aparición de epistaxis. Epistaxis es sangrado por la nariz, ustedes ya lo saben. Ese es lo que motivó la consulta. No tiene antecedentes de importancia, aunque refiere cansancio importante en los últimos días. En el examen físico se lo nota pálido y presenta petequias en los miembros inferiores. No tiene patomegalia ni esplenomegalia, y los ganglios linfáticos son normales. En la guardia se le realiza un taponamiento nasal por la epistaxis, y se solicita un tiempo de QIC y de KPTT, que son normales, esto para descartar que el paciente tenga alguna alteración importante de la coagulación, y un hemograma que muestra una hemoglobina 9,8, es decir, está francamente anémico, tiene un hematocrito de 30, tiene 3.600 glóbulos blancos, es decir, tiene una leucopenia, y tiene 51.000 plaquetas, es decir, tiene también plaquetopenia. Para hacer una síntesis, es un paciente joven, sin antecedentes, que presenta un cuadro clínico agudo, de rápida instalación, en un paciente sin muchos antecedentes, y que ahora encontramos en un hemograma una pancitopenia, es decir, una tricitopenia. ¿Qué deben sospechar rápidamente frente a un individuo joven sin antecedentes? Que tenga un compromiso de la médula, es decir, que tenga una hipoplasia o una aplasia medular. ¿Qué datos habría que jerarquizar en la anamnesis? Bueno, ¿qué me dirían ustedes? No tuvieron clase todavía de anemia aplásica o de aplasia medular.
pero en el antecedente lo que habría que tratar de buscar, aunque ya les digo, se los van a mencionar, en un alto porcentaje de pacientes, alrededor del 40 o 50% de los pacientes que desarrollan una aplasia medular, no puede establecerse el mecanismo causal. Desde luego habría que interrogar fundamentalmente por el antecedente de la ingesta de fármacos. Hay una larga lista de fármacos involucrados en el desarrollo de aplasia medular, y más frecuente aún la presencia de infecciones. Hay una gran cantidad de infecciones, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, el parvovirus B19, un montón, los virus de la hepatitis, el virus del herpes. Todos estos virus se asocian con el desarrollo de aplasia medular por mecanismos inmunológicos. Entonces, ese es el dato importante que habría que jerarquizar en la anamnesis. Desde luego que está la exposición a radiaciones y todo ese tipo de cosas, que son muchísimo más raras. Lo que habría que buscar son fundamentalmente infecciones. Como dato importante para tener en cuenta del examen físico es la ausencia de hepatomegalia, esplenomegalia y de ganglios linfáticos, ¿no? Este es un dato bastante característico y común. Entonces, justamente la ausencia de hepato, esplenomegalia y ganglios linfáticos y la presencia de alteración de la coagulación, porque el paciente lo que tuvo epistaxis y tiene petequias en los miembros inferiores. Bueno, típico caso, acuérdense, la aplasia medular tiene una curva bimodal en individuos de 20 a 30 años y después arriba de los 60. Este paciente está en esta fase. Este es un cuadro agudo, esto es una emergencia, este paciente requiere, dice, ¿qué conducta adoptaría con este paciente? Este paciente hay que internarlo y requiere un manejo multidisciplinario. ¿Por qué? Este paciente tuvo dos manifestaciones, las manifestaciones de la anemia y tuvo las manifestaciones de grado. Lo que no tuvo fue manifestaciones de infección. Pero estos pacientes hay que aislarlos, tomar todas las precauciones necesarias para que no se infecte, hay que transfundirlo lo menos posible, y si se lo hace, darle glóbulos rojos irradiados y sangre desplasmatizada e irradiada para evitar después el rechazo. Y lo más importante con este paciente es prepararlo para el tratamiento definitivo, que ¿cuál es? El trasplante de médula ósea. Hoy en día estos pacientes tienen una muy buena evolución con el trasplante de médula ósea. Si el paciente fuera más grande, tuviera mayor edad, se podría optar por el tratamiento inmunosupresor, pero en este paciente lo que hay que hacer es buscar un donante que puede aportarle el médula ósea al paciente. Lo que me interesa es que ustedes entiendan es que este paciente es una emergencia. Este paciente hay que internarlo, aislarlo en una sala de inmunocomprometidos, como hay en la cuarta cátedra, y tomar todos los recaudos para ir preparándolo, sosteniéndolo, transfundirlo según necesidad, darle plaquetas según necesidad, hasta que el paciente esté listo para el trasplante de médula ósea, que va a ser el diagnóstico definitivo. El caso está puesto para que vean un paciente con una anemia acompañada de pancitopenia, leucopenia y trombocitopenia en un paciente joven sin antecedentes previos y que desarrolla un cuadro agudo. Emergencia. Lo internan y llaman al hematólogo. Vamos al caso clínico 7. Aymara, de 21 años, sin antecedentes significativos, consulta por una tumoración axilar izquierda de crecimiento progresivo, 10 meses de evolución. No tuvo fiebre, no tuvo sudor nocturno, no tuvo pérdida de peso corporal. La piel y las mucosas estaban, tenía adenomegalias de consistencia firme, doloras, no adheridas, de 2 a 3 centímetros de diámetro en el cuello, en ambas axilas e ingles, y además se palpaba una esplenomegalia dura, indolora, 4 centímetros por debajo del reborde costal izquierdo, y los exámenes de laboratorio mostraron una eritro muy alta, 115, una hemoglobina de 8.1, un hematocrito de 25, 3.000 glóbulos blancos con fórmula normal, plaquetas de 80.000, una LDH de 580, con un valor, es decir, un valor ligeramente elevado, y una prueba de Kunz directa negativa.
La reacción de Mantoux fue negativa y la radiografía de tórax tenía un mediastino ensanchado y policíclico. Hay muchos datos, vamos a tratar de sintetizar. Se trata de una paciente que tiene un cuadro de adenomegalias generalizadas, adenomegalias generalizadas. Tiene una adenomegalia que es la más importante, de hecho es por la que consulta la paciente, en la región axilar izquierda, que viene creciendo desde hace bastante tiempo. Ahora, cuando ustedes la revisan al paciente, se encuentra que el paciente no solamente tiene la adenomegalia en la axila izquierda, sino que también le encuentran ganglios en las dos axilas, le encuentran ganglios en el cuello y ganglios en la ingle. Es decir, ya se van dando cuenta ustedes de que el paciente tiene ganglios por encima y por debajo del diafragma. En la radiografía de tórax aparece también un mediastino ensanchado y policíclico. Policíclico quiere decir que tiene varios bordes. Eso habla de que probablemente el paciente tenga adenopatías o adenomegalias mediastínicas. Entonces, es una paciente... y tiene además acá habla de esplenomegalia. Bueno, ¿en qué tienen que pensar ustedes en una paciente joven que tiene adenomegalias generalizadas y esplenomegalia, y además anemia? Bueno, los diagnósticos son varios. Ustedes podrían decirme que esta paciente tiene una anemia hemolítica. ¿Cómo harían el diagnóstico de anemia hemolítica? Bueno, encontrando manifestaciones de hemólisis. Acuérdense que las anemias hemolíticas suelen ser anemias normocíticas, normocrómicas. El valor más característico y más importante es la LDH, que está francamente aumentada. Esta paciente tiene aumentada la LDH, pero no demasiado, y después vamos a ver por qué tiene aumentada la LDH. Tiene una prueba de Coombs directa que es negativa, por lo cual eso descarta las anemias inmunohemolíticas. Y la otra cosa que habría que pedir, si ustedes quieren descartar que la paciente tuviera una anemia hemolítica, es una aptoglobina. Acuérdense que la aptoglobina disminuye, y es otro dato característico de la hemólisis. Entonces, ¿qué otra cosa puede producir adenomegalias, esplenomegalia? Bueno, la forma más común de presentación de los linfomas son las adenomegalias. Ustedes han tenido clase del paciente con adenomegalia y con esplenomegalia. Un paciente con adenomegalias generalizadas, a ustedes lo tiene que obligar, sobre todo de muchos meses de evolución, de crecimiento lento y progresivo, los tiene que obligar a pensar en un linfoma. Las formas más comunes de presentación de los linfomas, sobre todo los linfomas no Hodgkin, acuérdense, esta es una mujer joven, suelen ser las adenomegalias por encima del diafragma, o aparecen en el cuello, o aparecen en las axilas, o aparecen en el mediastino. Esta paciente las tiene en todos lados. Es decir, que ustedes, frente a estos hallazgos, tienen que pensar rápidamente en un linfoma, en una hemopatía. Entonces, ¿por qué tiene la LDH alta? Probablemente por masa tumoral. Ahora, la paciente tiene otros elementos que ustedes tienen que llamar la atención. Tiene además leucopenia y tiene además plaquetopenia, es decir, miren, tiene una tricitopenia, como el caso que vimos antes. Pero esta paciente, a diferencia de la anterior, tiene una tricitopenia, pero tiene esplenomegalia y tiene ganglio por todos lados. O sea que ustedes no van a pensar en una aplasia medular porque no es lo habitual. Lo que van a pensar es que tiene un linfoma, y este linfoma ha comprometido la médula. Estas son las que se llaman anemias por ocupación medular o anemias mielotísicas. ¿Se acuerdan que se lo mencioné cuando hablamos de la clasificación general? Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes con esta paciente? ¿Qué dato habría que hacer? Y básicamente estudiarle los ganglios, no le pidan más laboratorio. ¿Qué hay que hacer? Buscar el ganglio más patológico, el más grande, el más adherido, en este caso la tumoración axilar izquierda, y no hacer una punción biopsia, sino hacer una exéresis y una biopsia quirúrgica de ese ganglio linfático. Con lo cual va a permitir hacer el diagnóstico histológico de qué es lo que tiene. En este caso, esta paciente lo que tenía era un linfoma de Hodgkin, típico, fíjense, paciente joven, con adenomegalias generalizadas,
ganglios patológicos, una tricitopenia y un mediastino ensanchado con probablemente adenopatías mediastínicas. ¿Qué otra cosa más hay que hacer con esta paciente? Además de hacerle la biopsia para hacer el diagnóstico, hay que hacer una estadificación. Ustedes de la clase de linfomas o de la clase de neoplasias linfoides recordarán que se utiliza la clasificación de Ann Arbor para la estadificación de los linfomas. Si bien no tuvieron todavía la clase, lo van a ver. Ustedes solamente con la presentación de este caso clínico podrían decirme en qué está se encuentra esta paciente. Si recuerdan un poco, van a ver que en este caso en particular, esta paciente tiene ganglios por arriba y por debajo del diafragma, o sea que eso ya lo pone en un estadio 3, tiene ganglios de varios grupos, afectación de varios grupos ganglionares, y como esta paciente tiene afectación extraganglionar, ¿cuál es la afectación extraganglionar de esta paciente? La médula, porque por algún motivo esta paciente tiene una tricitopenia, por lo tanto a esta paciente, además de hacer la biopsia quirúrgica del ganglio, va a haber que hacer estudio de la médula ósea. El hecho de tener compromiso extraganglionar la pone en estadio 4. Acuérdense que también se utilizaban 2 letras si el paciente tenía o no tenía síntomas. Esta paciente no tiene los síntomas típicos de los linfomas, por lo tanto esta paciente está en un estadio 4A. ¿Se acuerdan cuáles eran los síntomas típicos de los linfomas? La fiebre, la sudoración, la pérdida de peso, fundamentalmente. ¿Está bien? Este paciente no tiene síntomas sistémicos, de manera que está en un estadio 4B, 4A. Una vez hecho el diagnóstico, ¿qué hay que hacer con esta paciente? Bueno, ponerla en contacto con un hematólogo para iniciar el tratamiento. El linfoma de Hodgkin, que es el caso de esta paciente, tiene una evolución muy buena, anda muy bien, un muy buen pronóstico con el tratamiento, de manera que esta paciente probablemente se cure haciendo el tratamiento específico. ¿Está? Síndrome de adenopatías generalizadas, sin una causa clara que la justifique, en una mujer joven, piensen en linfoma y hagan una biopsia quirúrgica del ganglio. Vamos al último caso. Fabián, de 33 años, consulta al médico clínico por intensa astenia que le impide efectuar sus tareas habituales. Como antecedentes de la enfermedad actual, nota cansancio de 6 meses de evolución, pérdida de 15 kilos de peso con apetito conservado. En los últimos 2 meses nota además intensa sudoración nocturna. En el último mes agrega diarrea de tipo acuosa con 4 a 5 deposiciones diarias. Si bien su cansancio va en progresión desde hace 6 meses, actualmente le impide efectuar sus tareas habituales. En los últimos 10 días se automedicó con complejos de vitaminas y oligoelementos. Fabián vive con su novia desde hace 10 años en un departamento de la ciudad de Buenos Aires, es tatuador, tiene como hábitos la drogadicción por vía endovenosa y el uso de cocaína inhalatoria desde hace 8 meses. En el examen físico se comprueba 50 kilos de peso, 1,70 de altura, una tensión arterial de 110/70 en decúbito y 90/50 al pararse. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene hipotensión ortostática, tiene una frecuencia cardíaca de 120 por minuto, frecuencia respiratoria de 28, presenta signo del pliegue, adenomegalias indoloras, blandas de 3 centímetros de diámetro en la región lateral, cervical bilateral y en la axila derecha, supraclavicular izquierda e inguinal derecha. En el examen bucal, lesión blanquecina en ambos costados de la lengua y levemente sobrelevada. Tiene un laboratorio también, hematocrito de 28, 3 millones de glóbulos rojos, 3.000 glóbulos blancos, neutrófilos 80, linfocitos 10%, eosinófilos 5, basófilos 3, monocitos 2, plaquetas 80.000, 50 de eritro. Bueno, este paciente tiene de todo. Dice, ¿qué síndrome semiológico tiene este paciente? Este paciente tiene un montón de síndromes semiológicos. Básicamente tiene un síndrome consuntivo. Este paciente viene perdiendo peso, ha tenido deterioro del estado general. En el último tiempo se agregó una diarrea, se agregó sudoración nocturna. El paciente ya no puede hacer las tareas que hacía en forma habitual. En el examen físico presenta signos de deshidratación y de pérdida de volumen. Esto tiene que ver con
esas diarreas que tiene el paciente de tipo acosa en los últimos días, de 4 a 5 deposiciones por día, y eso justifica que el paciente tenga la piel seca y que tenga signo del pliegue. Además parece tener muguet, una lesión blanquecina en ambos costados de la lengua y levemente sobrelevada. Bueno, todos estos datos nos obligan a pensar a nosotros en que este paciente puede tener un síndrome consuntivo, un Westing síndrome asociado al HIV. Aquí parece obvio porque está puesto el antecedente de que el paciente tiene consumo de drogas por vía endovenosa. Bueno, este paciente pobre lo tiene todo, ¿no? Y llegó a la consulta en un estadio tardío. ¿En qué estadio, no tuvieron todavía la clase de HIV, pero en qué estadio piensan ustedes que está este paciente? ¿Piensan que esto puede ser una primoinfección, si es que tiene un HIV? ¿Piensan que está en un estadio de latencia clínica o un estadio avanzado? Y yo les diría que este paciente está en un estadio avanzado, porque tiene varios síndromes que así lo justifican. Tiene esta pérdida de peso, tiene las adenopatías generalizadas, tiene el Muguet, y tiene ya afectación, miren aquí en los datos de laboratorio, este paciente ya tiene una tricitopenia, tiene anemia, tiene leucopenia, y un dato muy importante al que le tienen que prestar ustedes muchísima atención es que tiene linfopenia, tiene 10% de linfocitos para 3.000, o sea que tiene 600 linfocitos, tiene una linfopenia importante y una eritrosedimentación acelerada. Entonces, dice acá, ¿qué tipo de anemia puede tener Fabián? Miren, Fabián puede tener anemia de todo tipo, puede tener una anemia de los trastornos crónicos, lo más probable, puede tener una anemia macrocítica también, megaloblástica, por los antecedentes que tiene el paciente, y lo más importante es, dice ahí, puede haber una desproporción entre el hematocrito y el recuento absoluto de glóbulos rojos. Sí, porque este paciente probablemente esté deshidratado, eso ya se lo dije antes. Tiene signo del pliegue, viene con un cuadro importante de diarrea, de manera que ustedes, este paciente, cuando lo internen, porque probablemente este paciente haga falta internarlo, y lo hidraten, es probable que el hematocrito caiga aún más todavía. Es probable que el paciente esté hemoconcentrado y que no le llame la atención que cuando lo hidraten le caiga aún más el hematocrito y la hemoglobina. ¿Qué llama la atención de los glóbulos blancos de Fabián y del resto del hemograma? Bueno, lo que llama la atención del hemograma de Fabián es lo que ya les dije antes, que tiene leucopenia y que tiene linfopenia, que me parece el dato más importante. Si hacemos la cuenta, para no confundirlos, hematocritos sobre las dos primeras cifras del recuento globular, 28 dividido 30, vamos a hacer la cuenta. Para eso tenemos la calculadora. 28 dividido 30, 93. Este paciente tiene una anemia normocítica, que probablemente se trate de una anemia de los trastornos crónicos, porque es lo que tiene. Entonces, este paciente tiene un cuadro clínico consuntivo, probablemente asociado al HIV, tiene un cuadro, un cuadro avanzado, no parece ser esto una primoinfección por HIV, sino parece ser un cuadro que ha avanzado y que ya ha generado daños en varios órganos, y por eso el paciente tiene además adenopatías generalizadas, tiene esta diarrea que es bastante característica. ¿Y qué es lo que habría que hacer para este paciente? Bueno, simplemente pedirle un ELISA, con que uno diera positivo hoy en día sería suficiente. Desde luego hay que pedirle una carga viral y habrá que pedirle un recuento de
de CD4 y CD8 para establecer cómo está el paciente en este momento y tratar de instalar la terapéutica antirretroviral si se confirma nuestra presunción en forma inmediata. Cuando les den la clase, o cuando les manden la clase del paciente con HIV, vuelvan a revisar este caso clínico y van a ver el síndrome de consunción, el wasting síndrome que aparece en las fases avanzadas, no en la fase de latencia clínica, en las fases avanzadas, y el paciente cuando viene a la consulta tiene todas estas cosas, las poliadenopatías, el Muguet, el deterioro del estado general, la pérdida de peso y demás. Entonces, caso clínico de paciente con HIV en forma avanzada que requiere la confirmación diagnóstico a través de la serología viral, el recuento de poblaciones linfocitarias, la carga viral y inmediatamente iniciar la terapéutica. Bueno, muy bien, con esto vimos todos los casos clínicos. Espero que pronto se completen las clases que faltan. Quedo a disposición de ustedes si tienen dudas, por favor se las mandan a Ana o a Eva y yo se las transmito o se las respondo. Y nada, les mando un saludo a todos. Vamos a salir de acá. Doctor, muchas gracias. ¿Todavía estás? Sí, estoy acá, estoy acá. Bueno, nada, gracias por todo, Ana, por toda la ayuda durante la semana. Te No, mando un por cariño. favor. Otro para usted. Que siga muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Chao, doctor. chao.